Hola, buenas tardes a todos. Bueno, esta es una actividad que, como saben, depende del Observatorio Económico, de la Secretaría de Extensión, de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Es una actividad que arrancó en 2020, es una actividad sobre voces de la economía argentina, donde invitamos a académicos prestigiosos de distintas universidades nacionales de Argentina, públicas y privadas, con expertos que han trabajado el tema de la economía argentina desde distintos enfoques y un poco nos traen sus investigaciones, el resultado de sus investigaciones y nos cuentan cómo ven la problemática de la Argentina. A veces la problemática tiene que ver con cuestiones coyunturales, a veces tiene que ver con cosas más estructurales, más culturales, más filosóficas, más económicas, jurídicas, políticas. O sea, realmente quienes vienen siguiendo todas estas charlas verán que cada profesor, cada intelectual nos trae distintos temas y creo que eso es lo atrapante y es lo interesante, ir compilando todos estos videos con presentaciones de buenos profesores, de buenos profesionales que nos cuentan alguna temática relacionada a la economía argentina. En este caso tenemos la suerte de contar con el doctor Marcelo Recico, Marcelo Fernando Recico. Marcelo hizo su licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires, la completó en 1992, luego hizo la maestría en Economía y Ciencias Políticas en SEADE, lo completó en 1999, y un doctorado en Economía en la Universidad Católica Argentina con el summa cum laude en el año 2007. Hoy es director del doctorado en Economía de la UCA, también es profesor de varias materias en distintos niveles de grado y posgrado y doctorado. También dirige un programa de economía e instituciones, y debo decir que es un experto en el tema que nos va a hablar, que es la economía social de mercado. Por ejemplo, su tesis doctoral tuvo que ver con el pensamiento de Wilhelm Röpke. Marcelo tuvo la suerte de viajar a Alemania, de tomar contacto con el archivo digamos, personal, bibliográfico de Röpke, y publicó un libro, de hecho, con su tesis que está disponible y seguramente también les va a contar un poco ahora. Así que bueno, creo que lo vamos a poder aprovechar, es un excelente intelectual, profesional, académico, bueno, que tengo la suerte de conocer hace un tiempo y coincidir a veces en las reuniones anuales de la Asociación Argentina de Economía Política, y también lo tenemos como profesor de Pensamiento Económico, Historia del Pensamiento Económico en la maestría en Economía y Ciencias Políticas en SEADE, que es la maestría que yo dirijo. Y bueno, te damos la bienvenida, Marcelo, en este caso virtual, a la Universidad Nacional de La Pampa. Y bueno, recién estaba Edita Alvarelo, que contaba que en un programa que dirige El Galel, te habíamos tenido por aquí, yo no tuve la suerte de estar presente, pero bueno, te damos la bienvenida nuevamente y ojalá podamos tenerte en un futuro por acá de manera presencial. Así que gracias por participar de este programa y bueno, te escuchamos, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Adrián, por la invitación y también por la cálida introducción. Recuerdo muy bien cuando estuve por el congreso ese de Economía e Instituciones y de temas jurídicos organizado por Helga. Así que bueno, fue una jornada muy agradable, que pude interactuar ahí con la gente muy cálida en La Pampa. Así que bueno, con mucho gusto, cuando podamos concretamos, ¿eh? Y bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Un gusto compartir con ustedes una perspectiva, reflexionar un poco juntos con una propuesta que está centrada alrededor de esta pregunta así un poco ambiciosa, ¿no? ¿Puede la economía social de mercado moderar el péndulo económico institucional de Argentina, ¿no? Bueno, acá hay como dos tesis implícitas, las dos debatibles, ¿no? Una, que Argentina, uno de los principales problemas que tiene es ese péndulo económico institucional, y en segundo lugar, hasta qué punto la economía social de mercado puede ayudar a eso, ¿no? Dado que sobre todo el tema de la economía social de mercado no es tan difundido en el pensamiento económico en Argentina, bueno, me decidí por una presentación más introductoria, ¿no? Pero bueno, después en las preguntas podemos profundizar algunos puntos, ¿no? En primer lugar, quería
mostrarles algo que señaló Adrián, es un poco mi punto de partida. Ahí está un poco la tapa del libro La estructura de una economía humana, reflexiones en cuanto a la actualidad de Repke, de Wilhelm Repke, que bueno, justamente es la publicación en formato de libro de la tesis de doctorado que mencionó Adrián, ¿no? En el pensamiento de ese autor, uno de los principales representantes de la economía social de mercado, así que bueno, es uno de mis puntos de apoyo. De todos modos, no sé si lo sabe Adrián, pero la investigación esta la empecé en SEADE porque mi tesis de maestría ahí, con Economía y Ciencias Políticas me la dirigió Juan Carlos Kachanowski y también la hice sobre Repke, así que la tesis de doctorado fue como la culminación de algo que se inició ahí en SEADE, ¿no? Ese libro se publicó en el 2008, El Azul, de Repke, y después la Fundación Adenauer, digamos es la fundación de la democracia cristiana alemana, que bueno, que tiene oficinas por todo el mundo y una en Argentina, me pidió que, bueno, siendo un conocedor del pensamiento de la economía social de mercado, escribiera un manual, ¿no? Así que bueno, salió en 2011 la introducción a la economía social de mercado, que es un manual de economía social de mercado, que tiene un enfoque así no tan matemático, no modelístico, y bueno, es una introducción disponible, ¿no? Los dos están en la web en formato de ebook disponibles, ¿no? Después les voy a pasar algunos links. Y la última referencia que tiene que ver con la propuesta de hoy, es una serie de fascículos que se llaman Aportes de la economía social de mercado para la Argentina del siglo XXI, que también, digamos, me apoyó, me invitó la Fundación Adenauer a escribir, que son 5 fasciculitos de unas 50 páginas, donde es el intento de ya ir, digamos, pensando distintos temas de la economía social de mercado como aporte, ¿no?, a la discusión de política económica en Argentina. Así que bueno, me baso un poco en esto, ¿eh? Así que vengo pensando hace mucho, lo que no quiere decir bueno, que la solución de Argentina sea muy sencilla, ¿no? Pero bueno, por lo menos espero contribuir con un aporte más, ¿no? Así que bueno, entonces la propuesta, en base a estos puntos de partida, sería primero introducir el enfoque de la economía social de mercado, básicamente, después tratar de ver dónde se puede sostener esa tesis del péndulo político-económico en la Argentina como uno de los principales problemas, y voy a agregar ahí la estructura productiva desequilibrada, digamos, porque detrás de ese desequilibrio macro, algunos autores han sostenido hay también una heterogeneidad productiva, ¿no? Por ejemplo, el famoso binomio campo-industria, ¿no? Y bueno, y el tercer punto, que tiene menos diapositivas, es si hay una oportunidad hoy para utilizar algunos aportes de este enfoque, ¿no? Así que bueno, vamos a avanzar, ¿no? Básicamente, la economía social de mercado es una escuela de pensamiento económico que aparte tiene una aplicación práctica en la reconstrucción económica de Alemania, ¿no? Hubo una serie de pensadores que ahora vamos a ver, y bueno, influyeron en este señor, Ludwig Erhard, que fue el ministro de Finanzas de Konrad Adenauer, el primer ministro de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y Erhard impulsó una reforma monetaria y una liberalización de los mercados en Alemania después de la guerra, basada en la economía social de mercado, que fue, digamos, el puntapié inicial de la reconstrucción económica de Alemania y un poco lo que se viene desarrollando hasta el presente, ¿no? El gobierno de Angela Merkel justamente es una continuación, digamos, de Konrad Adenauer en el siglo XXI, y en parte de esa política económica, y bueno, siguen con esa orientación. Los dos puntos centrales, yo diría, para esa reconstrucción, aunque aquí figura primero lo político y después lo económico, y en realidad cronológicamente vino al revés, porque primero Erhard hizo la reforma económica en el 48, de la reforma monetaria, y después vino la Constitución en el 49, ¿no? Pero son los dos pilares de la organización política y económica,
y hay una coherencia entre los dos, ¿no? En definitiva, Alemania, como varios países de posguerra, también influidos por la democracia cristiana, adoptan una constitución liberal social, donde se incluyen los derechos y garantías clásicos individuales, y también derechos sociales, ¿no? Y eso compatibiliza con un enfoque de economía social de mercado, que ahora veremos, cuyo punto central es que, digamos, lo que necesita una economía para desarrollarse es una armonización de esos dos puntos que a veces se interpretan como desconectados, incluso como contrapuestos, ¿no? Para ser social hay que alejarse del mercado y de la libertad, o en aras de la libertad hay que dejar de lado un poco lo social, ¿no? En algunos casos. En la economía social de mercado, digamos, la tesis es que esas dos cuestiones hay que buscarlas al unísono, ¿no? No es que se busca una y la otra viene por añadidura, ¿no? Sino que hay que encontrar una armonización entre las dos, ¿eh? Así que todo lo que digamos les va a sonar bastante clásico. La única originalidad, o la originalidad central es esa, ¿no? Y vamos a ver cómo lo pensaron estos autores, ¿no? Así que bueno, estos políticos, o Erhard en la política económica, se basaban en las ideas de un grupo de pensadores, ¿no? Acá vemos las caras, ¿no? Bueno, acá está Erhard y Alfred Müller-Armack, que trabajó con él en el Ministerio de Economía, y Alfred Müller-Armack, digamos, fue el que inventó la frase economía social de mercado, ¿no? Y que la explicitó, ¿no? Pero estaba en coherencia con distintos aportes. Por un lado estaba aquí a su izquierda lo que se llama la Escuela de Friburgo, Walter Eucken y Franz Böhm, un economista y un jurista. Además había otra serie de pensadores en esa escuela de Friburgo, pero estos son los más destacados. Eucken, vamos a ver, diseña un poco la idea de los principios estructurales y reguladores de la economía social de mercado, y Böhm un poco influye en la Constitución alemana del 49 que les mencioné. Y después están Rebke y Rustov, que bueno, no tuvieron responsabilidades directas de política económica y eran como grandes pensadores sociales, ¿no? Que tuvieron su experiencia en la República de Weimar y después se dedicaron a escribir libros, influenciaron también al resto de los autores, ¿no? Así que bueno, ahí está un poco la constelación de los pensadores, ¿no? Para arrancar, vamos a ver un poco las palabras del mismo Müller-Armack. Fíjense, a mí me parece que este pasaje, un poco extenso, pero es muy significativo, sobre el núcleo de la economía social de mercado, ¿no? En nuestra sociedad, leo, ¿no? Para que vean las propias palabras, ¿no? Son traducidas por mí del inglés, ¿no? De una versión en inglés, más bien. En nuestra sociedad algunos grupos buscan más libertad, mientras otros más la seguridad social y económica. Todos buscan el crecimiento en la medida en que su grupo de pertenencia no sea perjudicado. Pero la contraposición de los objetivos crea conflictos sociales al tratar de imponer alguno a costa de los otros. Esto llevó a formas extremas, tanto liberales como intervencionistas. La economía social de mercado es un concepto de pacificación, una idea estratégica para el logro de cooperación genuina en el contexto del conflicto de objetivos. No es un enfoque utópico, puesto que busca una armonización realista de los objetivos como forma de pacificación. Y acá un tema interesante, ¿no? Que yo lo veo como avanzado, ¿no? Porque habla de los cambios que produce la tecnología, ¿no? Y cómo la economía social de mercado los procesa. La economía social de mercado es adecuada en la sociedad moderna, en la que la aceleración del desarrollo productivo en todos los campos debido a la tecnología y a la sociedad de masas movilizada y amenazada por estos cambios, busca una armonización dentro de un orden libre. No consiste solo en hacer tolerables las oleadas de cambios modernos, sino en posibilitar a la sociedad para participar de los frutos de ese desarrollo, de ese cambio tecnológico, ¿no? Frente al cambio tecnológico hay ganadores y perdedores, y obviamente los que perciben que van a perder buscan obstaculizar el cambio y se transforman en reaccionarios, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede integrar
o cómo los ganadores pueden, digamos, compartir algo de los beneficios con los perdedores para que se adopte el cambio necesario para adoptar las nuevas tecnologías que son más eficientes, ¿no? En definitiva, es una fórmula integradora que no obstaculiza los cambios o las diferencias o las disputas, ni promete su solución completa. Eso sería utópico, ¿no? Pero interviene constructivamente en limitar en lo posible las mayores tensiones y en producir una base realista para la acción conjunta, ¿eh? Esto no significa fijar un fundamento rígido que se establezca que establezca el camino para todo tiempo, sino uno que apunte al camino que se debe tomar hoy, ¿no? Bueno, al desafío presente, ¿no? Él hablaba de un sistema dinámico, ¿no? Y bueno, podemos decir un poco que la concepción central de la economía social de mercado es un liberalismo, ¿no? Obviamente, en un aspecto, pero en la economía social de mercado hay un énfasis no solo en la limitación del poder estatal, que es lo clásico del liberalismo político, en parte económico también, sino una limitación también del poder económico privado, ¿no? En ese sentido vamos a ver que tienen un énfasis muy fuerte en la centralidad de la defensa de la competencia, ¿eh? Y sostenían, estas son palabras de Eucken, el Estado debe establecer el marco institucional en cual la economía funciona. Debe dar las condiciones de desenvolvimiento de una economía humana, pero no debe dirigir el proceso económico. Dirección estatal del marco económico, jurídico, sí. Dirección del proceso y los resultados, no, ¿no? Ahí es como que el Estado tiene que dar las reglas de juego, pero no intervenir en los resultados. Y hoy que acá viene un poco lo que les adelantaba, sostiene que la economía social de mercado tiene distintos principios. Aquí hay como una representación gráfica. En los que ustedes ven en el círculo vienen a ser los que Eucken llamaba los principios estructurales, los que le dan la estructuración a la economía de mercado, y les van a sonar conocidos, ¿no? La moneda estable, mercados abiertos, propiedad privada, libertad de establecer contratos, constancia, una cierta estabilidad de la política económica. Vamos a ver que ese es un punto que vamos a hablar de Argentina. Y que cada uno asuma su responsabilidad en el ámbito del mercado, ¿no? Pero después, en ese marco institucional diseñado a través de reglas, no de intervenciones arbitrarias por parte de la política o del Estado, Eucken también sostenía que como central debía haber una política de defensa de la competencia, o como se llamaba entonces, control de los monopolios, porque si no los resultados de la economía de mercado competitiva digamos, no se terminan de producir, ¿eh? Si hay una diferencia en el poder de mercado muy significativa a favor de algunos sectores. Después, política anticíclica integral, que bueno, ahí habría que abrir un capítulo aparte sobre la política del ciclo en Repke, la corrección de los efectos externos, que en ese momento era una cuestión bastante mainstream, ya hablaban un poco de la cuestión ecológica, estos autores, y políticas sociales subsidiarias, ¿no? Imagínense que Alemania salía de la Segunda Guerra Mundial, había mucho déficit de situaciones de pobreza, de hambre, de racionamiento, destrucción de la infraestructura, de las viviendas. Entonces ellos pensaban que el Estado debería ayudar en la cuestión social, dentro de la economía social de mercado, pero de forma subsidiaria, es decir, ayudando a la gente para que tenga autonomía, ¿no? Podríamos decir hoy, para que la gente salga de la pobreza, y no una política que se estanque en las transferencias o en un aspecto meramente redistributivo, ¿no? Vamos a ver algunos elementos más. Entonces, aquí podemos hablar un poco de algunos elementos, más en un lenguaje más moderno. Esas eran las ideas de Eucken en los años 40. Entonces, en definitiva, sería una economía de mercado, con sector privado productivo, con un marco institucional, con reglas de economía de mercado, que hay un énfasis en la defensa de la competencia,
un fuerte sector de pymes, que cooperan y compiten, que en alemán se llama el Mittelstand, ¿no? Porque bueno, hay un control, digamos, del poder de mercado, digamos, a través de un sistema de defensa de la competencia, y también un incentivo a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que vamos a ver algunos datos. Políticas macro contracíclicas, podríamos decir, en general con un enfoque a favor de la oferta, pero con la posibilidad en las depresiones económicas de hacer política anticíclica, la política subsidiaria social y una cuestión central también es el tema que mencionaba Müller-Armack, se refiere al diálogo social entre los distintos grupos de interés, ¿no? Bueno, hay una visión positiva de la organización de los trabajadores, de los gremios. En Alemania son bastante fuertes y en el centro y norte de Europa, pero tienen una visión cooperativa con la empresa privada, ¿no? Bueno, se juntan con las cámaras empresariales, con el Estado, y se diseñan algunas estrategias, ¿no? Eso en Alemania se llama el Social Partnerschaft, y es un modo de ir encarando una estrategia económica de forma más consensuada o compartida, ¿no? Que yo creo que es un elemento importante y difícil de replicar, ¿no? En otras condiciones históricas, ¿no? En definitiva, es un modelo sociopolítico económico que es compatible con la democracia participativa, con la alternancia de gobiernos, la división de poderes, y protege los derechos individuales y sociales, ¿no? Como estábamos viendo, es coherente con esta visión democrática, ¿no? Yo creo que en los últimos 25, 30 años, después lo podemos discutir, ha habido en Latinoamérica países que avanzan en una línea de este tipo, ¿no? Sin llamarlo a veces economía social de mercado, a veces sí, ¿no? Como en el caso de Perú o Chile, es un elemento que entra dentro del debate público. En Perú, la Constitución misma dice que es una economía social de mercado, ¿no? En definitiva, ¿qué elementos tendría que tener? Y tres principales, ¿no? Que fortalezcan las instituciones y el Estado de Derecho, que haya una economía de mercado basada en el sector privado, y que también se registre una mejora en los indicadores sociales, ¿no? Serían como los tres rasgos centrales de una economía social de mercado. En definitiva, para simplificarlo y ir redondeando la idea de la economía social de mercado, yo, digamos, desarrollé este gráfico donde uno tiene la comparación entre tres modelos, ¿no? De acuerdo a tres principios fundamentales: la libertad, el crecimiento económico y la seguridad o la igualdad. Bueno, la economía de mercado desregulada, lo que diría es que si hay libertad política y económica, va a haber crecimiento económico. Y si hay crecimiento económico y hay economía de mercado, bueno, se va a difundir, ¿no?, en la sociedad ese resultado positivo, ¿no? La economía social de mercado ahí insiste un poco más en tratar de reforzar ese aspecto, digamos, de difusión de los resultados positivos del mercado, ¿no? Ahí habría un matiz. Y después, frente al capitalismo de Estado, que vendría a ser una economía intervencionista fuerte, digamos, con un Estado quizás no democrático, autoritario, que hay algunos ejemplos a nivel mundial y en Latinoamérica también, es un sistema que se basa más en enfatizar la igualdad, y para eso redistribuir, y creen que redistribuyendo va a haber un crecimiento económico, pero que para poder hacer esa redistribución no podemos garantizar la libertad política, ¿no? Hay que tener un poder autoritario fuerte que condicione a la fuerza a los actores, ¿no? Y un sistema de intervención más fuerte, ¿no? A eso lo llamo yo el capitalismo de Estado, que es un concepto que se está desarrollando bastante a nivel de la discusión internacional. Esto coincide en parte con una clasificación que ha hecho también Klaus Schwab, que es el presidente del World Economic Forum, que él habla de unos modelos muy similares a estos. Fíjense que usa el capitalismo de Estado en inglés, acá en el medio, y los otros dos él los lee en referencia al funcionamiento de la empresa, ¿no? Y digamos, la economía de mercado desregulado sería acá
el capitalismo de los accionistas, ¿no? Donde hay una primacía total del accionista frente a los distintos grupos que componen la empresa, y la economía social de mercado sería afín a un sistema donde los accionistas sin duda tienen el control de la empresa y también el liderazgo, pero donde se tienen más en cuenta explícitamente las necesidades de los otros participantes de la empresa, ¿no? Lo que se llama en inglés stakeholders capitalism, ¿no? Bueno, habiendo hecho un esquema de la economía social de mercado, veamos entonces algunos datos de Argentina y por qué podemos sostener, es plausible sostener la idea de que hay un péndulo político-económico y una estructura productiva desequilibrada, ¿no? Bueno, sabemos que históricamente el ingreso per cápita de Argentina, muy a largo plazo, esto va de 1875 hasta 2007, es la relación entre el ingreso per cápita de Argentina dividido el ingreso per cápita de Estados Unidos. Bueno, viene cayendo desde 1880 aproximadamente, o 1890 en adelante, ¿no? O sea que desde ese punto de vista estamos en bajada, ¿no? Lo que podemos ver acá en este otro gráfico es el PBI per cápita comparado de 3 países, ¿no? Argentina, Chile y Alemania, en estos colores, ¿no? Y lo que se ve aquí, bueno, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial es una pendiente positiva bastante aguda, ¿no? Un rendimiento económico muy bueno, y después se ve a Chile que a partir de los años 80, mediados de los 80, de los 90, también empieza un sendero ascendente, ¿no? Lo que vemos Argentina, bueno, es más complicado, ¿no? Como unas mesetas y como subidas y bajadas, ¿no? No tiene un sendero de crecimiento tan nítido, ¿no? Alemania tiene una economía social de mercado, y en Chile la economía social de mercado ha sido parte del debate. Si quieren lo vemos en las preguntas. Bueno, otro rasgo de los problemas económicos de Argentina, que no tengo que abundar demasiado, es que hemos tenido alta inflación, ¿no? Acá tenemos 1811-2019, y fíjense, a partir de los años 40, el aumento de la inflación hasta el pico hiperinflacionario del 89, ¿no? Después la convertibilidad y la vuelta a subir, ¿no? Un componente del resultado económico en Argentina es que, bueno, ha ido aumentando la pobreza a medida que cae el ingreso per cápita en términos relativos, y también hay fenómenos de recesiones y de inflaciones elevadas. Bueno, naturalmente se genera aumento de la pobreza, ¿no? Acá vemos para el periodo 80-2021, estos son datos también de la UCA. Y acá vemos 2 picos muy agudos de pobreza, que son el año 88-89, que es justamente el año de la hiperinflación, y el año 2001-2002, que es el año de la crisis financiera, ¿no? Fuerte de Argentina. Y acá tenemos que, si bien en la década de los 2000 fuimos bajando la pobreza, Perdón, Marcelo, ah, ahí está. ahí vamos, ahí vamos. Porque silencié los micrófonos de todos porque había unos ruidos y ahí está. Gracias. Ahí continúo con el volumen. Bueno, fíjense entonces, ahí tenemos un poco parte del diagnóstico, ¿no? La economía argentina tiene problemas objetivos, eso me parece que es bastante evidente. El tema es un poco analizar la causa, ¿no? Y lo que vemos acá es la volatilidad de Argentina comparada con Estados Unidos en términos del crecimiento del PIB, 1961-2015, ¿no? La Argentina es la línea azul y la roja es Estados Unidos, ¿no? Y si bien sabemos que por el ciclo económico las economías crecen de esta forma, como una especie de electrocardiograma, se ve claramente que los picos de auge y de recesiones son mucho más agudos en Argentina, ¿no? Esto genera una volatilidad. Y acá tenemos otro gráfico que me pareció muy significativo, un poco duro de leer y transmitir,
pero según la Conference Board, una asociación empresarial, se hizo un recuento, ¿no?, de los países que sufrieron más años recesivos entre el 51 y el 2021, ¿no? Y a nivel mundial, entre el 51 y el 2021, y Argentina en ese ranking salimos tercero, ¿no? Estamos abajo de Libia e Irak, que tuvieron guerras civiles, y estamos por encima de la República Democrática del Congo, de Chad, de Siria, de Venezuela, de Sudán, de Ucrania y de Moldavia, ¿no? O sea, bueno, obviamente tuvimos un ciclo económico con una elevadísima inestabilidad. Y la inestabilidad, acá podemos ver la pobreza en barras rojas, medidas como porcentaje de la población, y la indigencia en barras blancas, y de este lado el desempleo, ¿no?, que se mide en la línea azul, y esto va del 88 al 2003. Lo que les quiero mostrar ahí es que la pobreza que habíamos visto que subía mucho en el año 88-89 es causada acá por la inflación, porque el desempleo es relativamente bajo, ¿eh? Pero en el año 2001-2002 tuvimos también índices de indigencia y de pobreza altos, y en realidad no hubo una causa inflacionaria en ese momento, sino que fue el desempleo, ¿no?, que acá se ve que en la línea azul se asocia a este aumento de la pobreza, ¿no? Entonces, macroeconómicamente tenemos dos problemas: el desempleo, que se causa en las recesiones, y la inflación, ¿no? Y tenemos dentro de la política económica como dos visiones: una que dice que todo el problema es la inflación, pero generalmente descuenta el problema que genera las recesiones con desempleo y con deflación, como fue al final de la convertibilidad. Y después tenemos otra visión que dice que el problema es el desempleo y que para eso hay que generar políticas activas, y generalmente nos lleva a la inflación. El problema es que las dos cuestiones nos llevan a la pobreza y habría que evitarlas, tanto en las recesiones con desempleo como las inflaciones elevadas. Ahora, entonces, ¿por qué hay esa alta inestabilidad y ese problema de que huimos de las recesiones si generamos inflación, o huimos de las inflaciones si generamos recesiones con desempleo, ¿no? Con lo cual siempre estamos en un problema. Bueno, yo tenía una intuición de esto desde la economía social de mercado, pero después encontré los trabajos de O'Donnell desde el punto de vista político, y de Marcelo Diaman desde el punto de vista económico, que Diaman hablaba del péndulo argentino, o sea, ya hablaba de esta inestabilidad política y macroeconómica, y O'Donnell da un poco algunos rasgos de dónde podríamos encontrarla. Y en definitiva lo que sucede es algo que intuitivamente también nos puede resultar sensato: es que hay como dos grandes coaliciones a nivel político y económico que tienen diferentes visiones. Una visión populista defensiva, como lo llama O'Donnell, policlasista defensiva, o yo puse popular más bien intervencionista, y después tenemos una que O'Donnell llamaba el campo y la gran burguesía urbana, que tienen intereses y requerimientos económicos diferentes. Y bueno, una tiene una visión keynesiana y se preocupa más por el desempleo, y tiende a intervenir más y a tratar de favorecer a la industria y a los sindicatos. Y bueno, y la otra está centrada en el campo, y la gran burguesía internacionalizada serían las grandes corporaciones multinacionales, que no necesitan eso y son competitivas, ¿no? Y tenemos dos requerimientos diferentes, tenemos dos visiones diferentes, y además dos visiones que están en lucha entre sí y se consideran una enemiga de la otra, ¿eh? Y no hay manera de encontrar un intermedio entre eso, o una armonización, ¿no? Entonces vamos de un lado al otro. De pronto, durante la segunda mitad del siglo XX, durante varias décadas, la cuestión era: venía un gobierno democrático populista, después venía el golpe de Estado, ¿no? Con las dos visiones contrapuestas. Y desde la democracia en adelante, bueno, tuvimos gobiernos democráticos, y hubo un cierto consenso en la democracia,
pero no se llegó a la estabilización macroeconómica, sino que por el contrario se generó una polarización muy fuerte de tipo macroeconómico, ¿no? Como vivimos en la hiperinflación y en la crisis 2001, ¿no? Bueno, aquí se podría hacer una lectura de más largo plazo, ¿no? Desde dónde vienen estas discusiones. Nuestra discusión inicial en Argentina fue la división unitarios y federales, que generó la guerra civil después de la independencia, y esa división llegó a un acuerdo, llegó a una confluencia, ¿eh? Está bien, hubo varias batallas, algunas las ganaron unos, algunas las ganaron otros, pero al final se cansaron de pelearse y llegaron a un acuerdo constitucional en el marco de Alberdi, ¿no? Que desde el punto de vista económico desarrolló una economía de libre cambio, obviamente, de integración al mundo y del modelo agroexportador, pero ese modelo económico no hubiera podido ser sustentable, me parece a mí, si no hubiera habido ese acuerdo, si no hubiera habido esa pacificación, si no hubiera habido ese consenso, ¿no? Que para mí no se logró solo por la fuerza, porque después duró 80 años, ¿no? Hasta 1930, ¿no? A partir de 1930 se rompe ese consenso con el golpe de Estado y empieza la inestabilidad institucional, que para mí va a arrastrar luego a la inestabilidad macroeconómica, cada vez más aguda, ¿no? Entonces, bueno, el tema es cómo volvemos a ese consenso constitucional, ¿no? A una pacificación que encuentre algunos puntos de contacto entre las dos visiones que compiten en la Argentina, ¿no? o que en las que está dividida Argentina, ¿no? Esas divisiones tuvieron un punto, un clímax, digamos, en la década del 70, donde se derivaron, o derivaron en la violencia política, ¿no? Obviamente, el tema del terrorismo y del terrorismo de Estado, ¿no? Y bueno, desde el 83 recuperamos, por suerte, el consenso democrático, si bien todavía el tema de la república es un tema discutido por los dos bandos, y obviamente está este modo irreconciliable de plantear la política macroeconómica, que nos lleva a la inestabilidad macroeconómica a través de posturas muy polarizadas de la política económica, ¿no? Bueno, acá seguimos un poco más con la actualidad. Vemos que del 94 al 2020, este es el ciclo económico, digamos, el índice de actividad económica de la Argentina, sigue el péndulo, sigue la inestabilidad aguda, y acá podemos ver también, estos son datos del Hub económico de Nico Kachanowski, cómo ha ido cayendo de 1970 a 2020 de una manera bastante consistente la inversión bruta, ¿no? En Argentina, o sea, otros signos de declive, ¿no? Seguimos con la inestabilidad, seguimos con el declive, ¿no? Bueno, obviamente esto tiene que ver con una conducta de un déficit fiscal endémico, que tuvo muy pocas, bueno, acá en términos primarios y financieros, del 61 al 2019, bueno, casi todo este periodo estuvimos bajo la línea de flotación del cero, ¿no? Salvo dos pequeños periodos, un pequeño inicial de la convertibilidad y lo que vino después de la devaluación del 2001-2002. Y bueno, todos sabemos, a partir de los años 2000 y con el aumento de los precios internacionales de los commodities, la recuperación argentina, y gracias a la política del gobierno que ahora está en el poder, bueno, aumentó fuertemente el gasto público en relación al producto, ¿no? Bueno, esto es todo un diagnóstico que supongo que compartimos porque son los datos. Acá, aparte del déficit fiscal, tenemos el déficit de cuenta corriente, que Argentina en 1970 hasta 2018, que tengo los datos, tuvo pequeños periodos de superávit de balanza de pagos, o de la cuenta corriente de la balanza de pagos, en términos del producto. Y bueno, eso es otra manera de hablar de la escasez de dólares, ¿no? que enfrenta cíclicamente la economía argentina. No solo tenemos un problema de déficit fiscal, también tenemos un déficit de exportaciones, ¿no?
de competitividad, podemos decir. Y bueno, el signo de la desconfianza, ¿no? La fuga de capitales, la desconfianza estructural. Acá tenemos 2002-2018, estimaciones de la constitución de activos externos en miles de millones de dólares, y vemos en el periodo 2006-2011 muy fuerte, pero también en el 2016-2018, ¿no? Así que gobiernos de distinto color político no han podido solucionar ese tema, ¿no? Y el último punto de Argentina, así desde el punto de vista cuantitativo, el tema de la estructura heterogénea, ¿no? La estructura productiva heterogénea también la podemos ver en la relación entre las empresas más grandes y las pequeñas, medianas y microempresas, ¿no? Acá tenemos un estudio de CEPAL, de productividad laboral, que me parece muy significativo, que compara países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, y algunos de Europa, ¿no? Alemania, España, Francia, Italia, ¿no? Y la productividad laboral está medida con un índice de 100 para las empresas grandes del país, y cómo comparan con las medianas, pequeñas y microempresas, ¿no? Recuerden que la productividad laboral es una proxy del salario, del ingreso, ¿no? De la gente que trabaja en esas empresas, ¿no? Y lo que vemos es que en los países de Europa, y sobre todo en Alemania significativamente, las pequeñas, medianas y microempresas tienen una productividad laboral alta, ¿eh? Incluso muchas pequeñas y medianas empresas son competitivas, venden a otros países, incluso algunas están globalizadas, ¿no? Y por lo tanto los trabajadores que trabajan en esas empresas tienen una alta cualificación y tienen buenos salarios, ¿eh? En cambio, en Latinoamérica vemos un panorama diferente, ¿no? Si uno trabaja en una mediana, pequeña o peor en una microempresa, está condenado a la pobreza, porque tiene un salario de una fracción muy mínima con respecto a las empresas que son realmente productivas en estas economías, ¿no? Entonces, acá hay una falta de inclusión muy fuerte, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y la gente que trabaja en esas empresas está prácticamente condenada a la pobreza o a vivir con lo mismo. Bueno, 2 o 3 diapositivas finales, entonces, redondeando, ¿habría una oportunidad hoy? Bueno, en la medida que este diagnóstico vaya avanzando, podría ser, ¿eh? Después habría que ver cómo se aplicaría una economía social de mercado en Argentina, si se aplicaría bien, más o menos, o mal, ¿no? Porque no solo necesitamos el conocimiento y una especie de consenso alrededor de este punto, sino obviamente implementarlo de una manera efectiva. Yo les voy a traer algunas referencias de que el término está dando vuelta en el debate político, ¿no? Acá hay un artículo de gente de izquierda que estudia al partido PRO y el triunfo de la nueva derecha en Argentina, un artículo de 2016, de estos autores que figuran ahí abajo, y sostienen lo siguiente: así la sinergia entre Estado y mercado impulsada por el PRO es similar a la fórmula de la economía social de mercado. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. En Argentina, el principal impulsor de la economía social de mercado fue Álvaro Alzogaray, líder de la UCD. Sin embargo, la versión criolla de la economía social de mercado tenía algunas diferencias con el modelo original. A pesar de las diferencias entre las facciones que componen el PRO, hay una tendencia a coincidir con los postulados de la economía social de mercado del mismo modo selectivo que empleara Alzogaray. O sea, hay algunos autores que detectan que hay elementos de esta visión en ese partido, ¿no? Y acá tenemos algo significativo, ¿no? Una entrevista al ministro de Economía actual, Martín Guzmán, antes de ser ministro, en mayo de 2019, en página 12. Y hay un reportaje. Guzmán se había acabado de reunir con el Papa Francisco y junto con Stiglitz, que es su mentor, por una iniciativa que hubo en el Vaticano que se llama La economía de Francisco, y se mencionó la economía social de mercado. Entonces le preguntan a Guzmán, ¿qué es la economía social de mercado? Y responde el ministro actual: es una forma de contrato social que busca poner a los mercados al servicio de los pueblos en lugar de poner a los pueblos al servicio de los mercados. No hay con qué reemplazar a los mercados como el sistema más sensato
para organizar las relaciones de producción e intercambio, pero a la vez que el fundamentalismo de mercado resulta en un desastre social, económico y ambiental, ¿no? O sea, bueno, estaría a favor de la economía social de mercado en su interpretación, ¿no? ¿Y cuál debería ser el rol del Estado en este esquema? El nuevo contrato social requiere de reglas de juego e intervenciones estatales que preserven la inclusión social, que respeten las restricciones de recursos y que orienten los recursos económicos hacia actividades que beneficien a las sociedades como un todo en lugar de sectores concentrados. Los mercados no funcionan en un vacío, sino que funcionan dentro de marcos de leyes, reglas, normas e instituciones cuyas formas dependen de procesos políticos. Bueno, ¿por qué considera valioso discutir sobre economía con la Iglesia Católica? La dejamos picando para las preguntas. Y esta es la última diapositiva. Este es un artículo más reciente, de 2020, y se llama La Vía Pro como tercera vía. Y lo que sostiene la autora es que ella encuentra en el discurso de Cambiemos, digamos, una articulación de tres modos de enunciar la tercera vía o una especie de tercer camino, ¿no? También Repke habló de un tercer camino, obviamente depende de la interpretación. Entonces dice, el trabajo se ocupa de caracterizar y relacionar 4 de los discursos de tercera vía que aún con temporalidades y orientaciones político-ideológicas diversas resuenan en el discurso pro, además de presentar las ideas de la tercera vía posideológica, emergente en la década de los 90, esto tiene que ver un poco con Anthony Giddens y Tony Blair, que hablaron de la tercera vía, con la que los dirigentes prefieren identificarlo. El discurso del PRO se pone en diálogo con otras reflexiones acerca de la tercera vía desarrolladas en la segunda posguerra. Así, con el programa de la economía social de mercado, con el debate que mantuvieron una serie de intelectuales católicos argentinos en torno al proyecto económico social de la democracia cristiana, y con la tercera posición peronista. Bueno, ya me voy atajando un poco. Los que son economistas les podrá parecer que esto es, bueno, sobre un mismo tema, todo el mundo piensa algo diferente, y cómo hacemos para ponernos de acuerdo en cosas tan distintas como las enunciadas, ¿no? Pero desde el punto de vista del énfasis de esta charla, que es encontrar un consenso político para generar un marco institucional que le dé una estabilidad a la economía de mercado, con resultados más estables y que tengan más difusión del bienestar, digamos, el hecho de que pudiera haber una confluencia entre todas estas visiones, que obviamente en el fondo son diferentes y tienen diferencias significativas, podría ser un marco para encontrar algunos acuerdos y generar una especie de, si ustedes quieren, de constitución alberdiana de la economía, una constitución económica más o menos consensuada, donde haya algunas concesiones para cada grupo, se pudieran integrar y pudiéramos encontrar una línea de evolución en Argentina que pudiera ser respetada y cumplida por todos, ¿no? En vez de que sea impuesta por un grupo y rechazada por el otro, como venimos hace 50, 60, 70 años, ¿no? Así que esta es un poco la tesis central que quería compartir con ustedes, y bueno, estoy abierto un poco a las preguntas, a las críticas, a las coincidencias y discrepancias que puedan darse. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por la presentación, la verdad que fue excelente. Como sabrás, y de hecho aprovecho a poner un link en el chat y les comento qué es, esperen un segundo, para los que lo quieran bajar. En estos días nos tomamos el trabajo de subir todas las charlas que tuvimos desde 2020 y 2021. Y bueno, hemos tenido a Rolando Astarita desde el marxismo, a Daniel Heyman, Luis Blau, Saúl Kaufman desde una posición keynesiana y estructuralista. Hemos tenido a Juan Carlos de Pablo, más monetarista si se quiere, a Jorge Ávila, a Jorge Streb. Hemos tenido a Alberto Venegas Lynch con una posición más de la escuela austríaca. Bueno, ahí tienen todos los videos donde cada uno habló como una hora y ha comentado un poco sus maneras de ver las cosas. Creo que no es casual que tengamos a Marcelo Recico para cerrar el programa buscando un punto medio, desde lo ideológico y desde lo
lo económico y lo político, buscando esta tercera vía y demás. Creo que después vamos a subir, por supuesto, este video también para los que llegaron un poco más tarde a esta página para que también lo puedan ver completo. Buenísimo lo que veo ahí de academia.edu, ResearchGate y LinkedIn para hacer un seguimiento y poder profundizar, porque hay mucha bibliografía para ampliar este tema. Pero bueno, creo que está muy bueno en poder buscar este punto medio y especialmente desde lo político consensuar. Dicho eso, yo por supuesto también tengo mi propia mirada, que siempre defino como hayekiana, y ahí viene un poco la pregunta, que lo hemos hablado con Marcelo en distintas oportunidades, y que tiene que ver con esto. A ver, yo veo a Keynes, y Keynes no es un defensor de la planificación central socialista, y tampoco defiende, lógicamente, el anarquismo capitalista o el anarcocapitalismo y demás. Se posiciona en una tercera vía, entre la economía de mercado o la economía pura de mercado y el socialismo. Keynes mismo es una vía intermedia. O sea, entre la grieta de los extremos se ubica en el medio. Si hablamos con Hayek, también Hayek opina que tiene que haber unas reglas de juego apropiadas para que pueda haber una función empresarial que coordine los recursos y que funcione en la economía de mercado, donde las reglas sean las apropiadas. Y uno, desde una mirada hayekiana, ve mucha consistencia entre aquello que propuso Alberti hace mucho tiempo y lo que pasó en la Argentina. Creo que lo de Alberti fue lo más consistente con Hayek que uno podría ver desde lo que él propone. Entonces, un poco lo hemos hablado, ¿no? De Hayek a Keynes, también creo que Repke y la economía social de mercado y lo que propone Marcelo se ubica ahí en el medio. Entonces, ¿hasta dónde y cómo podemos distinguir Hayek de Keynes y de la economía social de mercado para poder distinguirlo? Porque en definitiva, los tres estarían proponiendo salir del extremo y llegar a algo más apropiado. No es que Keynes niega la economía pura de mercado. De hecho, lo hemos hablado también con Saúl Kaufman y Luis Blau en una reunión recientemente en Zoom, ligado al libro del cual también Marcelo Recico participa, que va a salir en la semana que viene, que se titula Raíces del Pensamiento Económico Argentino. Y un poco recordábamos seguramente Marcelo lo recordará, recordábamos a Ricardo Crespo, que dice, Keynes no es keynesiano, ¿no? Dice, Keynes no está proponiendo regular los mercados, intervencionismo total en todo momento. Está hablando de estimular la demanda agregada y regular y estimular la economía en el contexto de la Gran Depresión de los años 30, no en una economía que está funcionando. Una vez que la economía salió de la crisis y hay pleno empleo, podemos retirar al Estado. Entonces, ¿le da un lugar al estatismo? Sí, pero para un objetivo muy concreto, que es salir de la crisis, que podría tener de hecho que ver con lo que pasó en Argentina 2002-2008. Ese sería el perfil que los keynesianos argentinos dirían, esto es lo que hay que aplicar. Después, cuando hablábamos del estructuralismo de Prebisch, que también lo trajimos en estas charlas, Prebisch tiene un rol para el Estado, pero no es el mismo que Keynes, ya es un rol más desarrollista. Entonces, ahora, una cosa es Keynes, una cosa es Prebisch y el estructuralismo, y otra cosa es el populismo latinoamericano o el populismo que se aplica en Argentina. A ver, si bien hay una vinculación entre lo que hacen los políticos y lo que uno ve desde la academia, siempre los académicos tratan de separarse de lo que están haciendo los políticos, ¿no? O sea, los liberales decimos Menem no tiene nada que ver con nosotros, los keynesianos dicen el kirchnerismo o el peronismo no tuvo nada que ver con nosotros, y de hecho Kaufman y Blau un poco lo que me contaban es que el propio Prebisch rompe con el peronismo porque se da cuenta de que llega a excesos que ellos no convalidan. Entonces al final, en esta vinculación que Marcelo comenta, empieza a haber un montón de cuestiones que abren un montón de debates donde no está claro qué falló en Argentina. Fallaron, digamos, nadie se hace cargo de que lo que está pasando tiene que ver con el enfoque teórico que cada uno propone. Y bueno, ahí quedan en definitiva cantidades de preguntas. A mí, por resumirlo a una pregunta, Marcelo, y luego escuchamos a todos los asistentes que vinieron a escucharte, a ver si surgen otras preguntas, es
¿qué características tiene la economía social de mercado que se separan de Hayek y de Keynes? Si bien entiendo que lo has respondido en la presentación, pero a mí me generan grises que no termino de poder definir. Muchas gracias, Adrián. Muy bueno el comentario y bueno, que abre un montón de cuestiones y de perspectivas y bueno, también enriquece mucho el análisis, ¿no? Bueno, en mi libro sobre Repke traté de hacer eso, quizás, bueno, después obviamente creció mucho la investigación sobre la economía social de mercado y el ordoliberalismo desde que escribí ese libro hasta ahora, y he encontrado algunos artículos de alemanes que lo han hecho mucho mejor, pero bueno, hay un capítulo hacia el final de la estructura en economía humana que tiene como un cuadro sinóptico y una comparación, ¿no?, de las escuelas, incluyo justamente digamos, a la escuela de Chicago, a la austríaca, a Keynes y a Repke, ¿no? Pero quizás para no ocupar tanto tiempo, yo te diría ahí, la diferencia entre Repke y Keynes es que, digamos, el problema que veía, bueno, Repke publicó un artículo sobre el ciclo económico en el año 30 y pico en el Economic Journal, cuando lo dirigía Keynes, ¿no? Así que en ese también tienen una historia de la relación, ¿no? Pero bueno, los artículos de Repke después de la teoría general y después de la segunda posguerra fueron muy críticos, ¿no? Y lo que le criticaba Repke a Keynes era que no que había descubierto su receta de cómo salir de la depresión, ¿no? Que Repke consideraba un caso excepcional, sino que había hecho de ese caso excepcional una teoría general. Justamente su libro se llama La teoría general, ¿no? Y en los primeros capítulos, Keynes dice que la economía en general está en desequilibrio y que el caso clásico de equilibrio es una excepción, ¿no? Por lo tanto, siempre hay un espacio para hacer política económica activa, ¿no?, que era lo que proponía Keynes. Y Repke yo diría que es justo el opuesto por el vértice de Keynes, ¿no? ¿En qué sentido? No en el sentido que dice que siempre el mercado tiende al equilibrio y nunca puede haber una depresión importante y nunca hay lugar para la política activa, sino al revés de Keynes, él dice que la postura de Keynes fue fraguada en un momento excepcional, que fue la Gran Depresión, pero que la economía en general tiende al equilibrio y bueno, que hay que tener austeridad, tratar de no hacer una política económica activa que lleve a la inflación, controlar la inflación, él está más preocupado por la inflación que por otra cosa, etcétera, etcétera. Pero reconoce con su teoría de la depresión secundaria que el caso keynesiano de la depresión existe y que en ese caso, cuando hay una capacidad ociosa muy grande en el aparato productivo, el Estado puede hacer algunas cosas para tratar de ayudar al sector privado a que recupere, a que salga del círculo vicioso y que recupere su normal actividad, ¿no? Entonces, yo diría que Repke es un Keynes al revés, ¿no? En el sentido que en general la política de Repke es de oferta y es de austeridad, o fomentar la oferta, no de demanda, pero reconoce que si uno está en una gran depresión, se tiene que hacer algo de política fiscal o monetaria, y que eso no necesariamente lleva a la inflación inmediatamente, ¿no? Que hay un margen, ¿no?, en la medida que hay capacidad ociosa en la economía. Entonces, bueno, esa es un poco la relación. No serían tan opuestos, ¿no? Sería justo al revés, pero cada uno de los dos incorpora el caso del otro como excepción, ¿no? En cambio, había posturas en los años 90 que, bueno, descartaban el caso keynesiano de plano, ¿no?, como negándole cualquier plausibilidad, incluso en las depresiones, ¿no? Después, cuando vino la crisis de las hipotecas o la crisis del COVID, todos los estados del mundo entraron en política contracíclica, y bueno, esa postura quedó un poco desairada, ¿no? Bueno, y después con el caso de Hayek, digamos, hay una coincidencia muy grande, además eran amigos, ¿no? También Repke y Hayek, y ahí en Lamont Pelerin, en realidad, bueno, había toda una gama de posturas. Yo diría que, bueno, que Mises estaba en una postura como más intransigente o más firme en un punto,
después venía Hayek, más cerca de Repke, después venía Repke, y después había otro amigo de Repke, Rustov, que era incluso más contrastante con Mises todavía, ¿no? Y trataban de encontrar un poco, digamos, de moderar a los otros, ¿no? Así que Hayek y Repke en ese cuarteto podrían ser como los que representaban la tercera vía, ¿no? Así que cada uno con sus matices. Y bueno, quizás daría para mucho, pero a mí me parece, bueno, en el enfoque alemán hay una postura más confiada un poco en la política institucional del Estado, ¿no? Y lo que pasó es una experiencia histórica, ¿no? Bueno, que vino la República de Weimar, eso se derrumbó, después vino el nazismo, el totalitarismo, y tuvieron que construir casi de cero, ¿no? Entonces, no tenía tanta lógica tener en cuenta la visión de Hayek de que había como un orden espontáneo que se iba a dar evolutivamente. No tenían tiempo para esperar el proceso inglés que duró 200 años de transición gradual, ¿no? No sé, de la Revolución Gloriosa, pasando por la Revolución Industrial hasta el liberalismo del siglo XIX, ¿no? Todo ese proceso de prueba y error lleva mucho tiempo, es más down to the top, digamos de abajo hacia arriba, y bueno, la visión alemana prevaleció, bueno, tenían que armar algo después de la Segunda Guerra Mundial, una visión más top-down, ¿no? Así que bueno, creo que quizás ese es el principal matiz, ¿no? Que tiene que ver con las experiencias, pero bueno, había mucha afinidad, ¿no? Después sugiero la lectura del libro. Bueno, yo también sugiero la lectura del libro. Gracias, Marcelo. Ahí veo que entró Dora D'Ampuero de Ecuador, que no sé si la conocés, pero es parte de, digamos, la arquitecta de la dolarización en Ecuador y que ha trabajado mucho en esa idea. Y Interesante. la verdad que iba a pasar para otras preguntas, pero te quiero preguntar esto, ¿no? En línea con esto de bajar la inflación como una regla básica para que Argentina pueda ser viable, ¿cómo ves la dolarización? Si ves ventajas o ves más las desventajas, como una regla firme para conseguir la estabilidad monetaria que Argentina tanto tiempo hace que busca. Mm. Digamos, yo la juzgo un poco a la luz de la convertibilidad, ¿no? Que la convertibilidad tuvo un resultado virtuoso indudable, ¿no? De estabilización, también de recuperación del crecimiento económico, y bueno, después hubo una serie de reformas, ¿no? Colaterales, privatizaciones, ¿no? Eh, este, bueno, apertura, ¿no? Hasta cierto punto de la cuestión externa, financiera y también comercial a menor medida, y hubo una modernización productiva de Argentina, ¿no? Y de la infraestructura. Lo que pasa que me parece que eso es un poco confiar en es digamos como caminar con una pierna enyesada, ¿no? Bueno, uno camina y bueno, y puede andar. Lo que pasa es que no se recuperan los músculos de la pierna normales, ¿no? Uno no recupera la salud completamente y después por ahí se saca el yeso y bueno, y se cae de nuevo, ¿no? Entonces, a mí me parece que puede traer varias soluciones de corto plazo, pero me parece que a largo plazo, digamos, rige el hecho de que los mercados monetarios son mercados, ¿no? Y no podemos establecer un precio fijo permanente, ¿no? Este, la economía tiende a compensar por otro lado, ¿no? Acuérdense, yo me estaba acordando hace poco, uno hoy en día en Argentina está como loco viendo a dónde se va el dólar, ¿no? Porque es como el termómetro que tenemos en nuestro esquema de política económica hoy, ¿no? Y en la convertibilidad a nadie le interesaba dónde estaba el dólar porque era 1 a 1. Se nos olvidamos de eso. Pero acuérdense que estamos todos viendo el riesgo país, ¿no? Porque bueno, era necesario el financiamiento externo para mantener el sistema, y bueno, el de endeudamiento argentino, y bueno, estábamos viendo el riesgo país todos los días a ver si llegábamos, no llegábamos. Entonces, cuando uno bloquea una variable, te sale el mismo problema por otro lado, ¿no? Por lo menos esa es la experiencia argentina, ¿no? En definitiva, son dos soluciones muy difíciles, ¿no? Tomar una decisión de congelar un precio, que es el precio de la moneda nacional, o eliminarla, pero que por otro lado puede aparecer.
los desequilibrios, bueno, o tratar de hacer las cosas que hacen los países, que digamos, Banco Central sí o no. Bueno, la mayoría de los países tienen Banco Central y la mayoría controlan la inflación. La pregunta para mí es ¿por qué el Banco Central de Argentina no controla la inflación? ¿No? Entonces, para mí, desde la economía social de mercado, sería esa la pregunta. No cómo hacemos para eliminar el Banco Central, sino por qué, si todos los bancos centrales del mundo funcionan más o menos razonables, ¿por qué no tenemos uno más o menos razonable? ¿Qué pasa, no? Y yo creo que ahí viene el problema político, viene la heterogeneidad estructural, viene la polarización, bueno, la famosa grieta, que también está en la política económica, y que, bueno, eso no lo veo que se pueda solucionar por un arreglo institucional rígido, ¿no? Bien, gracias Marcelo. A medida que te escuchaba recordaba a Jorge Ávila, que, bueno, él coincidía con vos, o sea, si tenés convertibilidad y para sostener la convertibilidad con déficit fiscal dependés permanentemente del endeudamiento, vas a una crisis de deuda y claramente se termina la convertibilidad y pasa un poco lo que ocurrió. Uno necesita tener equilibrio fiscal si tiene una moneda, sea la convertibilidad o sea la dolarización. Quizás la dolarización, la ventaja es que el costo de salida es más alto, entonces uno elimina el riesgo de devaluación y eso baja las tasas de interés y con un plan integral en otros frentes también te ayuda a que el sistema funcione. Por ahí lo único que me genera duda, no porque no esté de acuerdo, sino porque no estoy seguro, es lo que mencionabas de que todos los países tienen bancos centrales, o la mayoría, y no sé, hay más de 100 países, contaba Ávila, con las economías dolarizadas, mencionando como dolarizados, por ejemplo, también a los países de la Unión Europea que tienen el euro. España, obviamente Portugal, bueno, toda la zona euro, son países que han abandonado el nacionalismo monetario y ante problemas de déficit como los que han tenido que hacer políticas de ajuste y olvidarse de poder monetizar y devaluar como hacían en otro tiempo. Y ya son muchos los países. Habría que hacer un lindo recuento ahí para saber cuántas economías realmente tienen su propio banco central o ya han abandonado esta idea y más bien dependen de una moneda administrada por alguien más. Pero bueno, es un tema para estudiar quizás. Y ahí, si me permitís, Sí, trato de claro, ser claro. breve. Digamos, si uno para la estabilidad de la convertibilidad o de la dolarización necesita equilibrio o superávit fiscal, ¿no? Y además uno necesita una balanza, digamos, del comercio exterior, balanza de pagos más o menos equilibrada, porque también necesitas los dólares, ¿no? O sea, necesitas los equilibrios gemelos, ¿no? O superávit gemelos. Y si uno tiene eso, no puede tener un banco central que funcione, porque el banco central en general monetiza además porque tenemos déficit fiscal, ¿no? Entonces, bueno, si bien eso es necesario para dolarizar, también es el requisito para tener un banco central que funcione adecuadamente, ¿no? Así que bueno, creo que obviamente yo respeto los otros argumentos también, y sobre estas cuestiones son más prudenciales que dogmáticas, me parece a mí, ¿no? Y la Unión Europea, en definitiva, el Banco Central Europeo tiene integrados en su board a los bancos centrales, bueno, originarios, y bueno, y también tiene muchísimos problemas, ¿no? Es una estructura económica muchísimo más heterogénea, y sin embargo, las heterogeneidades les cuestan carísimo, ¿no? Y hay unos debates internos bastante fuertes, ¿no? Así que bueno, es un tema que es interesante tomarlo como referencia. Si bien Europa me parece interesante el modelo, el tema de la unificación monetaria me parece, bueno, Rep que veía que tenía que haber primero una unificación o un consenso de valores de ciertas opiniones, después tenía que haber una legislación común y después podía venir la unificación o una acuerdos económicos, ¿no? Veía un poco así la cosa, y bueno, es un proceso muy largo en Europa, donde también tuvieron guerras y tuvieron un montón de cosas que los llevaron a tratar de reunir las fuerzas, ¿no? Y es un proceso bastante conflictivo también, ¿no? Así que bueno, Muy pero bien. bueno, Bien, mis gracias comentarios. Marcelo de nuevo.
Bueno, abrimos preguntas. Si quieren, simplemente activen el micrófono y los escuchamos. Si querés, Marcelo, saquemos la presentación para ver todos los recuadros para cuando quieran hacer alguna intervención. ¿Quién se anima a preguntar? ¿Tenés algo en el chat? A ver. No, creo que no, ¿eh? Era para silenciar los micrófonos cuando lo apreté, y yo puse el link de los videos de todas las presentaciones que hemos tenido hasta ahora. Esperemos, a ver. Yo no sé, lo veo a Guillermo Coverton hablando, pero no sé si está queriendo decir algo o está en una llamada. Está muteado. Sí, sí, está muteado. Bueno, te pregunto entonces sobre Europa, Marcelo, que me queda a mí pendiente. Aprovechemos. A ver, uno, es cierto, el euro tiene muchos problemas y habrá que ver cómo se resuelve esa cuestión, cómo avanza en el tiempo y si finalmente vuelven a un nacionalismo monetario o qué. Pero si bien hoy tienen algunos problemas de crecimiento, que algunos diríamos se debe al estado de bienestar, yo en mi caso, que hay una tremenda presión tributaria que hace poco productivo a las empresas, que entonces buscan otros destinos donde sus negocios sean más rentables, con menor costo impositivo y, digamos, sin tener que bancar a todo el estado de bienestar. Yo lo que veo es que la unificación monetaria le dio a muchos países un crecimiento económico fenomenal. Cuando se produce, por ejemplo, España, su PBI per cápita crece a tasas fenomenales, y luego hoy, si bien tiene cierta economía estancada o creciendo más lentamente, el salto digamos, que tuvo en su PBI per cápita me hace pensar que fue exitosa la unificación monetaria, no que fue un problema. Si bien hoy es verdad, hay que ver cómo sigue para adelante. Uno diría, bueno, ahora que tenés el tema del euro resuelto y que no podés ganar competitividad vía devaluación, es el momento de empezar a bajar los impuestos, de desregular, de buscar una apertura económica mayor. El desafío va por ahí, si querés seguir creciendo. No por el escape de las devaluaciones, que sabemos que no han ayudado en el pasado a Europa a crecer. O sea, la unificación monetaria, por ejemplo, resolvió las devaluaciones competitivas. ¿Cómo ves esto? Mirá, primero el tema del tipo de cambio unificado, yo lo veo que genera digamos, una tensión interna en la Unión Europea por el lado de las diferencias de competitividad. No es lo mismo Finlandia, bueno, no tiene euro, ¿no? Pero no es lo mismo, suponte, Alemania que España. Holanda, o Suiza que Portugal o Grecia, ¿no? O Alemania, ¿no? Exportando la capacidad competitiva, tecnológica que tiene Alemania, es muy fuerte, ¿no? Y tiene tiene una trayectoria histórica Alemania muy fuerte de no devaluar y tratar de hacer ganancias de competitividad por el lado que corresponde, ¿no? Con más investigación, con más ciencia, más tecnología, con más productividad, con mejores estrategias empresariales, con mejores estrategias de los sectores, conversando entre todas las cadenas, a ver cómo hacen para bajar los precios y hacer cosas de mejor calidad. Y bueno, eso los países que no lo tienen, bueno, pierden, ¿no? Porque quedan desfasados, ¿no? Bueno, todos los demás sufren un poco, ¿no? La misma Francia, ¿no? Entonces, yo veo que ese es el principal problema, ¿no? De la unificación monetaria, que no da esa flexibilidad de que cada país tenga una moneda relacionada con su capacidad competitiva y productividad, ¿no?
Ojalá todos los países pudieran adoptar la estrategia competitiva digamos, de productividad sectorial y científico-tecnológica de Alemania, pero bueno, hay rezagos, ¿no? Hay varios que están a la altura, como, bueno, Holanda, Austria, Suiza, y después hay otros que no, ¿no? O en el este europeo, ¿no? Ahora, el salto de crecimiento yo lo leo por la incorporación a la Unión Europea más que por la incorporación al euro, ¿no? Habría que ver eso, ¿no? Lo digo un poco de memoria, es una lectura, ¿no? Ahora no tengo tan frescos los datos, pero los países cuando toman la decisión política de ingresar a la Unión Europea, como España o Irlanda en su momento, bueno, toman una decisión política que es una base de un modelo económico y una cuestión de estabilidad, ¿no? Y los países en general no es que entran a la Unión Europea y a los 2 años se van porque no les conviene, ¿no? Es como una cosa que uno se mete en una autopista y tiene que ir por ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso genera, aparte de que hay fondos, ¿no?, europeos para el desarrollo de los países rezagados, y que además se van incorporando en las cadenas de valor de una manera muy significativa, también eso da una estabilidad política, ¿no?, y de perspectiva de mediano y largo plazo, que también ha impulsado mucho a las economías, ¿no? Obviamente eso incluye a la estabilidad monetaria, ¿no? Pero diría que es un elemento más de todo un combo, ¿no? No sé si saben, pero cuando un país entra a la Unión Europea tiene que firmar y su parlamento aprobar, promulgar, aprobar y a promulgar, no sé, 70.000 leyes, ¿no? Quiere decir que esa seguridad jurídica está dada, ¿no? Entonces, cuando vemos los países del este europeo, que ahora tienen líderes nacionalistas y empiezan a protestar contra la Unión Europea y dicen que se van a salir, bueno, es el efecto contrario, ¿no? Yo creo que no los va a beneficiar, ¿no? Obviamente que la Unión tiene responsabilidades y tiene una disciplina, y cumplir esa disciplina es duro y a veces no te conviene cumplirla en el corto plazo, ¿no? Pero creo que los países que lo han adoptado en el mediano y largo plazo, como vos decís, les ha ido bien, y además es una cuestión geopolítica, podemos decir, ¿no? Los países pequeñitos de Europa, negociando por separado frente a los gigantes de Estados Unidos o de China, no tienen ni voz, ¿no? Entonces, tratar de estar todos unidos en una visión común, que a veces es molesta y a veces es incómoda, ¿no? Y que pareciera que en el corto plazo hay más costos que pros, bueno, es difícil de sostener, pero a la larga me parece que los países se ven beneficiados por ese esquema, ¿no? O bueno, también uno podría leer distintas etapas, ¿no? Donde hay momentos donde hay más costos que pros, pero a largo plazo, si uno lo midiera, me da la sensación que es positivo, ¿no?, el resultado. Pero es una disciplina que no solo abarca lo monetario, sino también los otros aspectos, ¿no? Jurídico, político, etcétera, ¿no? Bueno, uno piensa, ¿no? ¿Cuánto del crecimiento económico de estos países de Europa que crecieron en las últimas décadas lo lograron por integración comercial y cuánto por unificación monetaria? Es difícil ahí hacer una regresión y separar los factores, porque es un mundo obviamente complejo, donde todas las variables se mueven al mismo tiempo y no podemos discriminar más allá de algún análisis teórico que podamos hacer. ¿Cuánto es? O sea, ¿crecen por la unificación monetaria o a pesar de la unificación monetaria? Esa pregunta creo que nos divide a los economistas y está muy bien. Te escuchaba y pensaba de nuevo, Jorge Ávila, trayendo el tema Argentina, en cómo cuando uno toma el euro como moneda está importando instituciones. O sea, bueno, yo si quiero jugar en Europa tengo que jugar en primera, si juego en primera tengo que cumplir con el Tratado de Maastricht, si cumplo con ese tratado tengo que tener cierto equilibrio fiscal, bajo endeudamiento y hacer las cosas bien. Entonces lo que dice Ávila un poco es, ojalá los políticos argentinos acepten este desafío. O sea, ya no queremos ser el hazmerreír del mundo, queremos jugar en primera. Entonces, si queremos jugar en primera, dolaricemos. Y dolarizar nos va a obligar al equilibrio fiscal, nos va a obligar a decir no a la deuda, nos va a obligar a hacer las cosas bien para que el riesgo país esté bajo y seamos un mercado atractivo para inversores internacionales. Y entonces, si hacemos las cosas bien, nos va a ir muy bien.
pero es como meterte en un juego de reglas que sin duda es un tremendo desafío, y por supuesto que hay mucha gente que se va a oponer, pero si nos obligamos y logramos entrar en esta liga, finalmente la sociedad, con equilibrio fiscal, sin endeudamiento, con estabilidad monetaria, con apertura económica, etcétera, etcétera, estaríamos dándole a la sociedad una rotunda baja en la pobreza, una generación de actividad y empleo fenomenal, y quizás tener el milagro económico que estamos buscando hace tanto para volver a ocupar un rol protagónico en el mundo. Entonces parece todo sensacional, pero claro que hay ahí, digamos, una cantidad de instituciones que estaríamos importando que chocan con una cultura quizás anticapitalista, anti-norteamericana, anti-globalización, que va a generar problemas. Pero unos lo ven como un desafío que tenemos que tomar, creo yo, y otros lo ven como una amenaza, donde quizás dolarizar a Argentina implicará que la dolarización vuele por el aire, junto con todo lo demás. Y ahí un poco lo que nos dice la experiencia global es, país que dolariza, no desdolariza. Y esa es la gran diferencia con la convertibilidad. Es muy difícil encontrar, no sé si hay algún país que haya dolarizado y luego haya vuelto para atrás al nacionalismo monetario. Incluso veo a Maduro, perdón, a Correa en Ecuador tratando de desdolarizar y no pudiendo hacerlo, tratando de volver al sucre y a la inflación y a las devaluaciones, no pudiendo, e incluso veo un gobierno, un pueblo que finalmente termina optando por un gobierno, un presidente, que al revés, que quiere ahora vivir con dolarización y hacer todos los deberes para que Ecuador pueda volver a estar insertada en el mundo con crecimiento, con actividad, con empleo. Después habrá que ver, ¿no?, si el presidente lo logra o no. Pero yo creo que un poco los que defienden la dolarización o el euro, sabiendo que no es el mejor de los mundos y sabiendo que no es fácil, están tratando de ir quizás por este debate. ¿Qué reglas de juego nos damos para facilitarle las cosas al emprendedor, que en definitiva es el motor de la economía? El emprendedor necesita reglas de juego claras, y entre ellas estabilidad monetaria, apertura económica, no sé, una cierta flexibilización laboral para poder generar empleo. Y en ese desafío, quizás dolarizar te allana el camino. No hacerlo, bueno, seguiremos luchando década tras década con la inflación y las devaluaciones y empobreciéndonos como lo hemos hecho en los últimos, no sé, 70, 80 años. Y ahí es donde está claro que, bueno, es como para agrupar, ¿no? Esto, los economistas estamos divididos en cuanto a este tema, sabiendo que no es la panacea, no alcanza con dolarizar, claramente hay que hacer un montón de cosas, habrá que ver si las hacemos. Lo que pasa es que si no las hacemos, si no dolarizamos, y supongamos que en algún momento tenemos un gobierno que logra equilibrar las cuentas y logra darnos una estabilidad monetaria, si al siguiente gobierno tenemos cierto populismo nuevamente que va por la vía de la inflación, va a emitir, volverá la inflación y volveremos a una dinámica como la que conocemos hoy. Y en cambio la dolarización ya le dice al gobierno que viene que no va a poder hacer eso porque la gente va a estar contenta con la estabilidad monetaria, con que su ingreso sea en dólares, que su jubilación o su pensión sea en dólares, y vos me querés volver al peso que me devaluaba mi ingreso todos los meses. Es como la gente se va a resistir a volver a esto. Entonces ahí se viene esa cuestión que sin duda es un tremendo desafío, pero si la política se pone en ese desafío, empezarán a ocurrir cosas buenas, o quizás no, no sé, es el gran debate. Mm. Sí, yo ahí, no sé, habría que ver, ¿no? Me da la sensación también que muchos países que han dolarizado en general son economías más pequeñas, ¿no? No sé, seguimos con el debate de la dolarización, ¿no? Y yo lo que veo detrás de la dolarización y de este tema de importar instituciones, que estamos hablando de algo de eso, ¿no? Bueno, Alberdi te diría, más que importar instituciones, te diría también adaptar instituciones, ¿no? Acá te abro otro costado más político, ¿no? Porque Alberdi generalmente se lo lee en algunos círculos como un liberal puro, pero no sé si leyeron el ensayo sobre la filosofía histórica del derecho, ahora no me acuerdo el nombre exacto, pero donde dice él que hay que adaptar instituciones, ¿no? Y bueno, se ve que lo hizo bien, ¿no? Porque duró bastante y pudo, digamos, reunir un cierto consenso, ¿no? Durante décadas, ¿no?
Así que yo veo también ahí un determinado arte de cómo hacerlo, ¿no? No es solo comprarlas, ¿no? Sino que me parece que hay que ver un poco también a la idiosincrasia, la historia, cómo podría funcionar eso, ¿no? Lo que él utilizó es, bueno, nos veníamos matando durante 3 décadas y usó esa necesidad de salir de esa pelea en una forma constructiva, ¿no? Consensuando algo que pudiera darle algo a cada uno, ¿no? Por ejemplo, el régimen federal, ¿no? Y satisfacer los deseos de las provincias, por más que siempre fue un federalismo más formal que real, pero bueno, pareciera que ha funcionado, ¿no? Por lo menos en la constitución del Senado, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un margen también para la adaptación, y para mí tiene que ver con cómo se adopta esas instituciones, ¿no? Con qué consenso, ¿no? Con qué convicción, ¿no? Y bueno, y el test es, bueno, ahora lo tomamos porque tenemos un diseño que nos conviene o tiene más pros que contras, ¿no? Como fue la convertibilidad al principio. Pero cuando se da vuelta un poco la tortilla, ¿qué pasa, no? Y empezamos a sufrir por ese límite que genera una institución rígida, ¿no? ¿Dura ese consenso político o es el momento que están esperando los contras para tirarlo al demonio, ¿no? Como terminó pasando, ¿no? Entonces, bueno, ahí veo eso, ¿no? Y bueno, vos podrías ver la convicción de una España que hubo un consenso muy fuerte de integrarse a Europa, de no ser más un país pobre, digamos, de burritos y digamos, de parecitas de piedra y campesinos, sino modernizarse, y bueno, me parece que la convicción es fuerte, ¿no? Y después vos ves países de Europa del Este que, bueno, que están con un pie adentro y uno afuera, y ahora la Unión Europea no sabe cómo hacer para generar incentivos para que no se vayan, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo, ¿no? La convicción política que tiene que ver con un consenso, digamos, de la opinión pública, un consenso más amplio, cultural, ¿no? Entonces ahí yo veo esas dimensiones, ¿no? Para el funcionamiento de la importación de las instituciones, ¿no? O mejor dicho, de la adaptación de instituciones, ¿no? Muy Como bueno. me parece que Alberdi ha sido el gran genio, ¿no? Aquí. Gracias, Marcelo. Bueno, nos queda poco tiempo por ahí para una pregunta más. Te está escuchando ahí Edith Alvarelos, que es profesora de Historia Económica Argentina y también de Historia Constitucional. Así que algo de todo lo que estábamos hablando, alguna pregunta, una Seguro. reflexión nos tiene que dar, Edith. Así que te dejo, Edith, para cerrar un comentario, una pregunta. No, las discusiones las tendríamos que tener después nosotros de largo, Adrián. Primero quiero agradecerle a Marcelo la exposición brillante, clarísima, como es su costumbre. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Mientras te escuchaba hablar de Alberdi, pensaba, sí, pero es factible hoy en aquel pensamiento de Alberdi, cuando había una Argentina que tenía todo por hacerse, y en una Argentina como hoy que está colapsada de desocupados y de ayudas económicas desde el Estado. Es decir, es bastante complicado traspolarlo desde aquellos tiempos a hoy. Es una discusión, yo coincido, fue un pensamiento brillante, pero de difícil relación a la Argentina actual. Pero bueno, yo me quedo con algo que dijiste por allí al inicio de tu exposición, de que el pensamiento de la Iglesia o algo así dijiste, lo dejabas para la discusión. Entonces, yo quería tal vez no precisarlo en la figura del Papa, sino más bien en la Iglesia Católica, es decir, se acerca a una economía social de mercado, o está en otro punto la postura de la Iglesia. Bueno, muchísimas gracias. Dos puntos muy interesantes, ¿no? Primero me da ganas de comentarte algo sobre lo que mencionaste de Alberdi, que ahora me acordé del fragmento preliminar sobre la filosofía del derecho, ¿no? Fue ese escrito de juventud de Alberdi más historicista, ¿no? Diría, ¿no? O de un historicismo liberal, ¿no?
Y yo creo que tenés razón, ¿no? Para mí es importante el consenso interno, la decisión política de no pelearse más, o basta de guerra civil, o basta de una grieta tan amplia donde cada uno quiere patear el tablero y no le importa qué pasa con el país. Pero también depende mucho de la circunstancia internacional. Cuando Alberdi hace esto en el 53, había habido en Inglaterra, se habían discutido las leyes de granos y había empezado, fue el Big Bang de la primera globalización, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento muy oportuno para que Argentina se insertara en ese nuevo mundo, ¿no? Y nosotros tuvimos oportunidades en los 90, digamos, de hacer una economía social de mercado, podría haberse hecho, quizás Alzogaray podría haber tenido más convicción, o se podría haber organizado algo mejor diagramado desde este punto de vista, y yo creo que, como mencionó Adrián, el periodo 2002-2008 también fue un periodo con una oportunidad muy grande. Lamentablemente, en vez de hacer una economía social de mercado con superávit gemelos, lo que hicimos fue bueno, aumentar el gasto público y hacer política redistributiva, y bueno, cuando pasaron esos precios de commodities excepcionales, volvió todo a descender, ¿no? Aparte de que empezó la inflación y todo esto con el aumento del gasto público, ¿no? Así que hay un diálogo entre la decisión política interna y la circunstancia internacional, ¿no? Así que no es suficiente con eso, ¿no? Como vos bien decías. Y después lo del Papa Francisco, obviamente yo estando en la UCA, lo sigo bastante de cerca, o todo lo que puedo. Y bueno, Francisco, ahí tengo coleccionados 2 o 3 momentos donde él mencionó la economía social de mercado explícitamente, que yo creo que está muy presente en la encíclica de Juan Pablo II, Centesimus Annus, pero sin mencionarla, ¿no? Hay un pasaje, el punto 19, donde está clarísimo que Juan Pablo tiene en mente la economía social de mercado, casi no dice el nombre, ¿no? Y además fíjense que cuando cayó la Unión Soviética, bueno, Juan Pablo hizo como la lectura de todos los problemas que tenía el comunismo, ¿no? Y porque había caído, él había vivido en Polonia, ¿no? Con ese sistema, pero después cuando decía, bueno, ¿y de acá en adelante dónde vamos? Bueno, hay que ver qué capitalismo adoptamos, el capitalismo salvaje, que decía él, donde, bueno, el más fuerte predomina sobre el más débil, o un capitalismo humano, una economía social de mercado, ¿no? Y Francisco ha citado a Juan Pablo II en esta línea y mencionando explícitamente la economía social de mercado, ¿no? Ahora, en 2 o 3 pasajes. Ahora, bueno, quizás no es lo central de él, no es el énfasis de él, y además dentro de la doctrina social de la Iglesia, que es un pensamiento más filosófico, teológico, conviven como varios enfoques, ¿no? Que habría que ver hasta qué punto son tan compatibles, ¿no? También está de acuerdo con un enfoque que se llama la economía civil, que desarrolló mucho un economista italiano que se llama Stefano Samagni, y es el presidente de la Academia Pontificia de Ciencias. Él también menciona eso de vez en cuando. Y bueno, y después está toda su raigambre latinoamericana, digamos, y la Iglesia latinoamericana tuvo siempre un énfasis muy fuerte en la opción preferencial por los pobres, ¿no? Que bueno, que Francisco amplía a opción preferencial por los movimientos sociales, ¿no? Y los movimientos de gente excluida, digamos, que se autoorganizan, ¿no? Lo que pasa es que ahí adentro hay un poco como muchas cosas, ¿no? Eh, Llega Francisco a coquetear con la teología de la liberación, con vetas más marxistas de esa interpretación de los pobres, o no, ¿no? Bueno, a mí me parece que no, ¿no? En definitiva, él podemos decir, ¿no? Nosotros que somos argentinos y sabemos de qué se trata, que es una interpretación más afín a un peronismo, o un peronismo dialogando con la izquierda, ¿no? Pero no un marxismo, ¿no? Así que bueno, tiene toda esa, ahí adentro hay muchas cosas, digamos, ¿no? Pero dentro de las cosas que hay también menciona la economía social de mercado, y bueno, y yo justamente en esta etapa de la investigación estoy tratando de profundizar para tratar de decir qué es qué, ¿no?
ahí adentro de forma implícita, ¿no? No tanto analizando el pensamiento de Francisco en sí, sino de la doctrina social de la Iglesia, y bueno, tratar de clarificar que esos enfoques tienen puntos de compatibilidad y límites, ¿no? Donde uno no puede llamar con el mismo nombre a cosas opuestas, ¿no? Entonces, bueno, es tratar de agregar un poquito de claridad o de luz a algunos enfoques que se van mezclando, y obviamente como de pronto no son especialistas en economía, muchos sacerdotes, bueno, se van mezclando cosas que a veces no coinciden, ¿no? Así que bueno, es una cosa un poco compleja, y bueno, te fui mostrando un poco, espero, las distintas líneas que conviven ahí, ¿no? Así que bueno, Bueno, estamos en eso, ¿no? Además es un pensamiento vivo, ¿no? Francisco está ahí, está diciendo cosas nuevas, agrega encíclicas, no se lo puede tampoco congelar tanto, ¿no? Yo creo que hay un cierto trayecto también, ¿no? Estas reuniones con Stiglitz y con economistas keynesianos o post-keynesianos norteamericanos, su relación con Biden, etcétera, etcétera, que desde una visión muy liberal quizás es criticable, pero si uno lo compara con la teología de la liberación de cuño marxista, es mucho más parecido a una visión liberal, ¿no? A favor de la democracia, con Estado de Derecho, ¿no? Con límites constitucionales, a favor del mercado, pero un mercado que tenga contrapesos o regulaciones o política keynesiana, pero no sería un marxismo, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, yo veo un camino ahí también, ¿no? Y lo leo positivamente, ¿no? Porque bueno, parto de la economía social de mercado, ya saben que es mi punto de referencia. bueno, gracias Edith por la pregunta, porque si no nos hubiera quedado pendiente ese llamado del inicio de la charla, y gracias también Marcelo por la respuesta. Por ahí creo que una cosa que vemos es que Juan Pablo II tenía un perfil más parecido a los liberales, y el actual Papa tiene un perfil un poco más afín a más intervencionismo, a la mirada de Stiglitz. Los mismos economistas cercanos a la doctrina social de la Iglesia creo que tienen debates en esto, y seguirán, como seguimos discutiendo los economistas, fuera de la Iglesia también. Pero está muy bueno también traer esto, porque no era un tema que había surgido hasta ahora en estas charlas sobre voces de la economía argentina. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Te agradezco, Marcelo, todo tu tiempo y tu dedicación y el participar de este proyecto, también a todos los que nos acompañan. Y bueno, también van a ir quedando estos videos para quien los quiera observar. Yo te lo voy a enviar el video, Marcelo, para que lo tengas y lo puedas colgar o compartir en redes y demás. Y bueno, ojalá te podamos tener presente en el futuro. Con mucho gusto, Adrián. Gracias por la invitación y gracias por el interés ahí de la gente, ¿no? Ojalá que, como dijiste al principio, haya alguna oportunidad también para encontrarnos presencialmente, ¿no? En no muy largo tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Seguimos en contacto. Estamos en contacto, ¿eh? Hasta luego. Adiós.